Ya de vuelta, muchas gracias por seguir en la sintonía. Un grupo de parlamentarios solicitó nuevamente al gobierno decretar estado de excepción en la región de Antofagasta. Esto luego de una serie de delitos y hechos violentos registrados en esta zona de nuestro país. Vamos a conversar más sobre este tema, por eso ya estamos en contacto con el gobernador regional de Antofagasta, el señor Ricardo Díaz. ¿Cómo le va, gobernador? Bienvenido a CNN Chile. Muy buenos días, José Miguel. Muchas gracias por la invitación y la verdad es que estamos muy preocupados. Creemos que se necesitan medidas mucho más urgentes y una reacción mucho más inmediata del gobierno. Se está viviendo situaciones que son bastante alarmantes. Imagínate que intentaron robar un camión de cobre y los criminales venían con todos unos dispositivos para impedir la acción de carabineros, bloquear señales de celulares, maquinaria para poder robar ese cobre, pero por sobre todo con un nivel de violencia inusitado, disparando a un bus lleno de pasajeros. Ese es el terror que se está viviendo en nuestras carreteras, en nuestras poblaciones, en nuestras ciudades. Y frente a esa situación tenemos que dar una respuesta contundente y se tiene que actuar con mucha vehemencia y fuerza y sin temores, sin visiones ideológicas. Aquí hay que dar una solución. Gobernador, derechamente podemos hablar de crimen organizado que va más allá del Tren de Aragua, por ejemplo, que se hablaba bastante en la zona norte de nuestro país. Claramente, lo que muestra el modus operandi en las últimas acciones hace ver que hay una organización, que hay un sistema de acción que da cuenta de un crimen organizado. Y frente a eso, no hay herramientas actuales. Con lo que hacemos ahora, no funciona el sistema, no se le brinda seguridad a la región. Por eso es que tiene que cambiar la mirada y hay que disponerse a usar todo. Lo hemos pedido, más carabineros, no hay más carabineros, más recursos, espérate que van a llegar en 2 meses, mayores dotaciones para los fiscales, bueno, estamos contratando. Ahora la gente tiene miedo, ahora la gente necesita respuesta, por eso es que hay que abrirse a distintas soluciones y ahí quizás el estado de excepción es una, pero no nos engañemos, no es la única solución. Necesitamos más posibilidades, más competencias para los fiscales, necesitamos reforzar la labor de carabineros, necesitamos que las leyes mejoren, no en términos de pena, sino que estén bien hechas las leyes, que haya la ley de infraestructura crítica, que haya una ley que establezca qué es narcotráfico, qué es microtráfico, estipulándolo claramente con pesaje, que hayan funciones para que los fiscales puedan tomar medidas preventivas en la investigación de los delitos, que se puedan hacer expulsiones rápidamente por parte de los encargados de migración regional. Eso son cosas que necesitamos ahora y las necesitamos ahora ya. Necesitamos un gran acuerdo nacional. El tema de la delincuencia se está desbordando por todo el país y ahí necesitamos que todos dejen de sacar su ganancia mezquina política y se dediquen a trabajar en pos de la seguridad de todos los chilenos. Gobernador, ya mirándolo desde una vereda ciudadana, ¿hay una cierta sensación de abandono, un cierto temor, por ejemplo, a transitar por las calles de la ciudad de Antofagasta en ciertos horarios o en algunas rutas? Recordemos lo que pasó en esta carretera que conecta Mejillones con Antofagasta. Bueno, esa es la sensación. Cuando uno conversa, yo voy a las poblaciones, los vecinos de las poblaciones me comentan, ¿sabe qué, gobernador? En tal casa están traficando y no podemos hacer nada, nos rompen las cámaras, nos amenazan y no podemos salir de nuestras casas. En las plazas están tomadas, no podemos ir con los niños a jugar, no tenemos espacio para que los niños se puedan divertir. En las carreteras me subo a un bus, voy hacia mi ciudad y se suben y le disparan al bus. Eso es lo que estamos viviendo. Y ese es el nivel de urgencia, el nivel de temor que hay. Pero lo peor de todo es que si el Estado no reacciona a tiempo, va a empezar lo que ya estamos viendo. Estamos viendo vecinos que se están aplicando la justicia por sus propias manos, que están agrediéndose unos a otros y que a veces se equivocan, a veces es una mala alarma, es una mala señal. Y eso puede derivar en una situación complicadísima, gobernador. Y no podemos llegar a esa situación. Por eso es que necesitamos acciones concretas, pero necesitamos que dejen la discusión política, partidaria. O sea, necesitamos que se haga un acuerdo transversal en donde se tomen estas decisiones.
Mejoremos las leyes para que los fiscales tengan mayores facultades, para que puedan perseguir el delito. Destrabemos burocráticamente la compra de vehículos de seguridad, la compra de cámaras de seguridad. Destrabemos los procesos. Escuchaba ayer en una entrevista, gobernador, escuchaba ayer en una entrevista al alcalde de la ciudad de Antofagasta que hablaba precisamente de la cantidad de vehículos con los que cuenta la municipalidad en materia de seguridad y no eran más de 5. Él hacía la comparativa versus lo que sucede, por ejemplo, en comunas del sector oriente de la capital. También ahí hay una falta considerable de herramientas para poder fomentar una mayor seguridad en la zona. Así es. Yo creo que aquí todos tenemos conciencia de que la seguridad es el tema más grande. Nosotros, como gobierno regional, estamos haciendo inversiones. Tenemos un proyecto que vamos a poder comprar cámaras para hacer reconocimiento facial, para que la investigación policial sea más eficiente. Podemos traspasar recursos a las fiscalías para que mejore la dotación, para que tengan abogados que puedan hacer mejores los procesos y perseguir a los criminales adecuadamente. Pero todo esto requiere que también tengamos la voluntad de destrabar todos los procesos y de dejar los temores que están basados muchas veces en ideología. O sea, yo soy un hombre de izquierda y el tema de la seguridad es un tema que tenemos que abordar, que no tenemos que tener complejos, porque hoy en día los ciudadanos tienen miedo, tienen temor, y ahí estado de excepción en carreteras es necesario, pero no es lo único. Y ahí también llamo a los parlamentarios, oigan, no es lo único que necesitamos reforzar las leyes, necesitamos que haya más facultades para los fiscales, para el encargado de migración, para los carabineros, y que se haga esto articuladamente. Pero necesitamos dar una muestra de certeza de que la gente va a estar protegida, porque hoy en día la gente lo que tiene es miedo y se siente que el Estado no la está protegiendo. Gobernador, bueno, ahí nos queda clara su postura. Usted está por un estado de excepción de emergencia en la zona, pero también sostiene que no es la única medida, que esto se debe complementar con otras acciones. Yo sé, gobernador, que usted no tiene facultades sobre las policías, pero me imagino ha tenido conversaciones con la delegación presidencial o incluso tal vez con el gobierno central. ¿Qué le dicen frente a esta situación cuando usted, por ejemplo, expone lo que está viviendo la ciudadanía en la zona? ¿Qué respuesta le dan? Con la delegación presidencial estamos trabajando en conjunto y de hecho yo participo de los operativos de seguridad con ellos, porque yo creo que aquí tenemos que trabajar en conjunto. No hay que estar sacando créditos políticos ni ventajas políticas en esto. Hay que unirse, hay que trabajar en conjunto. Y ayer hablaba con la ministra y les ponía precisamente lo que estoy diciendo acá. Ministra, necesitamos que el gobierno dé una muestra clara de acción frente al crimen. Y esto pasa por destrabar los temas presupuestarios, por dejar la discusión respecto, por ejemplo, de la infraestructura crítica y acelerar esa discusión y sacar esas leyes rápidamente, por discutir el estado de excepción en condiciones que dé y brinde mayor seguridad mientras se va resolviendo lo otro. Pero la idea es que hagamos acuerdos respecto de que todos tenemos la percepción de que hay que mejorar esto. Y la ministra está de acuerdo y quedó de generar un plan, un diseño, que yo espero que todos nos pongamos detrás ahí para poder apoyarlo y poder hacerlo. Esto tenemos que terminar con las discusiones entre nosotros en este tema. En este tema hay que trabajar juntos, porque gobernador, si no, pero se la pierde ministra, todo lo que queremos. La ministra, tras este encuentro, tras esta conversación que sostiene con usted, ¿está de acuerdo con implementar nuevas medidas o con impulsar un estado de excepción en la zona? Ella está de acuerdo en que tiene que dar una noción y una visión clara de respecto a lo que se va a hacer en seguridad. Y por lo menos dijo que en menos de 48 horas me iba a dar una respuesta respecto a lo que íbamos a hacer. Entonces yo espero ahí que yo estoy seguro que el gobierno va a asumir con certeza, con sabiduría, lo que hay que hacer y que va a dar una señal clara a la ciudadanía. Esa conversación fue ayer, decía usted, ¿no? Así es. Ya, o sea que deberíamos esperar a lo mejor algún plan o alguna medida concreta el día de mañana. Yo espero que hayan medidas concretas pronto, porque aquí yo tengo que representar el querer de mi región y tengo que brindar más espacios de seguridad a mi región. Y ahí yo no me pierdo. Puedo tener mucha cercanía con este gobierno, pero yo represento a la región de Antofagasta. Y hoy día la región de Antofagasta no lo está pasando bien, tiene temor, tiene miedo y los vecinos y vecinas no pueden acceder a los espacios públicos. Y eso no lo podemos permitir. ¿No le dijo nada de estado de excepción la ministra? Yo le pedí que analizaran la situación del estado de excepción, que frente a la incapacidad de reaccionar rápidamente, que viéramos estado de excepción, por lo menos en las carreteras.
que es donde están ocurriendo este tipo de ilícitos. Claro, para dejar Fuerzas Armadas en las carreteras y Carabineros en la ciudad misma. ¿Qué le dijo la ministra ante eso, ante esa petición? Dijo que lo iban a evaluar, que iban a verlo, que estaban haciendo un análisis con la Subsecretaría del Delito, con la Subsecretaría de Interior, estaban viendo cómo mejorar las acciones a realizar. Y también se comprometió a revisar y acelerar la ley de infraestructura crítica que nos permitiría precisamente el tema del transporte de cobre acá en la región. Gobernador, ¿y en qué zonas particularmente de la región usted establecería el estado de excepción? Mire, lo que pasa es que con el proceso migratorio que tenemos, estamos viendo ahora en mi región que si bien no están ingresando por la frontera, están ingresando por el borde costero. Estamos viendo que de Colchane van ingresando a la región por el Loa, por el sector del norte que colinda con Tocopilla. Yo creo que ahí se hace necesario una revisión. Y bueno, las carreteras, ¿no? Por lo que estamos viendo, aquí hay mucho transporte de cobre, son especies altamente valoradas y ya estamos viendo que hay un crimen organizado que está apuntando a ese tipo de acciones. Entonces yo creo que en esos dos puntos, carretera y todo lo que tiene que ver con la provincia de Tocopilla, principalmente el borde costero. Entiéndase la ruta, por ejemplo, que conecta Mejillones con Antofagasta, que si mal no recuerdo es la ruta 1, y otras carreteras aledañas, ¿verdad? Así es. Gobernador, usted a lo largo de la conversación que hemos tenido esta mañana también hablaba de aumentar las facultades a los fiscales, me imagino con la intención de que las investigaciones en verdad avancen. Esa es la idea, porque cuando tú tienes crimen organizado, el modo de actuar de la Fiscalía debiera tener mayores facultades para poder investigar más. Y ahí vemos que, o sea, yo lo he visto, lo he constatado, los fiscales tienen una muy baja dotación de personal administrativo, al final terminan ellos haciendo estafeta de lo que tienen que publicar, lo que tienen que mostrar, o sea, necesitan una mayor dotación, pero necesitan también que las policías tengan mejores mecanismos para hacer la investigación y para poder registrar. Hace poco hubo un asesinato en donde unas personas migrantes asesinaron a otro migrante y Carabineros tuvo que hacer todo un proceso de identificación, de pedir registros de cámara, demoraron mucho tiempo en eso. Si nosotros instaláramos esta tecnología de cámaras con reconocimiento facial, ese proceso se termina en 30 minutos y así agilizamos los procesos. Pero si eso va acompañado de también mayores facultades para los fiscales, para que puedan hacer medidas cautelares, rápidamente, que permiten, que faciliten la investigación, podríamos acelerar los procesos. Porque no se trata solamente de atender a la delincuencia, de pillar a alguien, sino que también de lograr la condena como corresponde. Y ahí hay procedimientos que se tienen que agilizar. Y ahí los fiscales me comentaban que hay cosas que no están claras en la ley. Por ejemplo, en la ley no se establece qué se entiende por microtráfico, cuánto es en términos de peso, de kilo, puede andar trayendo o portando una persona consigo misma, para saber cuánto es microtráfico o no. Entonces, ahí hay acciones concretas que los diputados podrían hacer y que podrían mejorar la calidad de nuestras leyes. Pero esto significa que se sienten a conversar, que conversen con los expertos y que vayan dilucidando qué medidas concretas se pueden ir haciendo. Nosotros creemos que hay que actuar y por lo menos desde el gobierno regional estamos dispuestos a ir apoyando en esta labor de investigación, en ir dando recursos a los fiscales, a las policías. Pero también necesitamos que esos recursos lleguen rápidamente y ahí el gobierno central puede destrabar los procesos. Bueno, vamos a quedar bien atentos a lo que decía el gobernador Ricardo Díaz de la región de Antofagasta. Él nos contaba que el día de ayer sostuvo una conversación con la ministra del Interior, Isquia Siches, y que ella había comprometido en 48 horas presentar un plan con acciones concretas para la macrozona norte. Eso debería ser el día de mañana lunes feriado o eventualmente el día martes, primer día hábil de la semana. Pero es imperativo, nos dice el gobernador, tomar acciones concretas y de hecho también él es partidario del estado de excepción de emergencia. Muchas gracias, gobernador, por la conversación con CNN Chile. Muchas gracias, José Miguel. Un gran abrazo. Que esté muy bien, que tenga buen fin de semana. Chao.